¿Cómo están? Soy Grace Balcázar, bienvenidos a Conciencia. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy con todos ustedes y que nos inviten a entrar en sus hogares. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues es todo un honor poder invitarlos a algo que organiza la Fundación Teletón del 2017. Se llama México de Pie. Esto es el 6 y 7 de octubre. Les voy a contar, en 20 años de historia el Teletón tiene construidos más de 22 CRITs, el Hospital Infantil Teletón de Oncología y el Centro Autónomo Teletón, además de la Universidad Teletón y la fábrica de pelucas oncológicas. Para toda la gente que me preguntaba, oye Grace, porque como yo estuve con el tema del cáncer, me han preguntado que gente que quiere donar su pelo, pues yo los invito a que se acerquen a la Fundación Teletón y lo pueden hacer a través de www.teletón.org. Y bueno, pues ahí pueden, toda propuesta que quieren ayudar, que quieren donar pelo para hacer pelucas o que quieren estar en el evento de México de Pie, que es 6 y 7 de octubre, pues ahí pueden ver cómo están las cosas. Y bueno, pues el chiste siempre es ayudar y dar un poquito de alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Una vez dicho esto, les doy la más cordial bienvenida a la emisión de hoy del programa Conciencia. Me da muchísimo gusto recibir aquí en este mes de la paz. Acuérdense que estamos con el tema de valores. El valor de este mes es la paz. Yo los invito, así como Kung Fu Panda, siempre les digo paz interior. Y bueno, pues con paz interior voy a recibir a Francisco de la Fuente, que me da muchísimo gusto tenerlo por aquí y agradezco su presencia. Gracias. Gracias a ti, Grace, por invitarme y siempre con tu teleauditorio que realmente está en conciencia. Eso queremos, hacer conciencia. Vamos a estar platicando acerca de cómo adquirir una propiedad. De repente hay veces que, pues, es que yo quiero esto, tal y cual cosa, y no sabemos qué derechos y qué obligaciones tenemos, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas veces que hasta lo vemos tan lejano que si llega alguien y te cotorrea y te dice, no, para comprar un terreno, por ejemplo, tienes que hacer esto y esto, y cómo sabemos que es verdad y cómo sabemos qué cosa sí está en ley y qué cosa no está en ley. Sí, y mira, es importante el saberlo porque muchos de ustedes confunden lo que es propiedad con posesión. Son dos cosas completamente diferentes. La propiedad es un derecho que se otorga a la persona para poder usarla, disfrutarla y disponerla con las limitaciones y las modalidades que la misma ley exige. ¿Quiere decir, pregunto, que esto no es de la persona? O sea, no, ¿puede sí, usarla, pero no es de ella? No, sí. No. Okay, claro, okay. Este es lo más importante. Ella tiene todo lo necesario como para poder acreditar que es propietario, que es parte de su patrimonio. Uh-huh. Y esto muy pocos de nosotros lo sabemos, porque pensamos que por el solo hecho de detentar el bien, de tenerlo en la esfera de nuestra propiedad, en la esfera de nosotros, y comportarnos como si fuéramos reales y verdaderos dueños, estamos siendo propietarios. Y eso no es cierto. No es así. Eso es posesión. Una cosa es la posesión, que es la tenencia de la cosa, con el ánimo de comportarte como real y verdadero dueño, pero careces de un elemento primordial, que es el documento que te va a acreditar como dueño. Como dueño. Okay. Y que muchas veces es necesario y se los exigen para en el caso de que usted sufra algún menoscabo en su patrimonio, un robo, un hurto. Uh-huh. Entonces usted, el Ministerio Público, los agentes ministeriales le van a decir, acredíteme que usted era el propietario. Usted es el dueño. Así es, que usted es el dueño. Que usted podía usarlo, disfrutarlo y disponerlo. No, pues no tengo la factura, no tengo la escritura. Uh-huh. Entonces, lo que usted está teniendo ahí es la posesión. Y es importante, Grace, saber, porque las formas de que puede ingresar un bien a tu patrimonio pueden ser muy diversas. En principio, tenemos la ocupación. La ocupación es una forma originaria de adquirir la propiedad de un bien, de que ese bien ingrese a tu patrimonio, que esté dentro de la esfera de tu patrimonio y que tú puedas hacer con ella lo que tú quieras. Esta forma es muy primitiva, es originaria. ¿Por qué? Porque ese bien nunca ha sido de nadie. Uh-huh. O habiéndolo sido, se desconoce o se ignora su legítima procedencia.
Entonces, solamente con el simple hecho de detentarlo, tenerlo, ya dices, es tuyo. Pero, ¿qué bienes estamos hablando de esto? Bueno, en la ley te habla de los bienes que se han perdido o abandonado. Cuando tú pierdes algo y te lo encuentras y reúnes, ¿verdad?, todos los requisitos que la ley te señala, puedes ingresarlo a la esfera de tu patrimonio como un bien monstrenco. O bien un inmueble que también no ha tenido ninguna propiedad, ningún propietario, y que desconocen quién es su dueño. Lamentablemente ahorita todos esos bienes ya tienen un propietario anterior. Su posesión ya es deriva de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de esta forma de adquirir derechos patrimoniales o que ingrese a tu patrimonio un bien por ocupación? Solamente los animales, los animales silvestres. Es lo bueno, único, y puede ser motivo de pleito, ¿no? Porque los que se dedican a la ganadería o las personas que trabajan con animales, bueno, pues solamente el que está contigo es tuyo, eso quiere decir. Sí, que está dentro de la esfera de tu propiedad, que está dentro de tu terreno, de tu... Eso es como antiguamente, ¿no? Si un borrego se pasa a mi terreno, por decirlo de alguna forma, ya es mío. Claro, fíjate que hay algo muy curioso. Tú ves en los pueblos que muchas veces la gente dice, pues tiene sus gallinas, tiene sus animales, claro, y se van de un lugar a otro, y luego, ¿cómo regresan? ¿Quién sabe? Pero regresan a su lugar de origen, o en algunas ocasiones se van y se colocan en otro predio. Como eso son animales domésticos, mucho, ¿no? Sí, dicen, bueno, ¿de quién es este? Pues se perdieron. Por eso la gente los está vigilando. A ver, que caminen 2 metritos para acá y ya es mío, ¿no? Es que sí. O hacen sus cercas o hacen sus terrenos, o sea, delimitan muy bien su terreno para que pues, esos animales no tengan que hacer o irse a otro. Porque la ley te señala que si está en tu terreno, ese animal es tuyo. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal? Entonces, solo esa... Es por ocupación. Por ocupación. Hay otra forma de adquirir derechos patrimoniales que es accesión. Y la accesión es que si tú eres propietario de un bien, también serás propietario de lo que el bien va a producir, se le va a unir o se le va a incorporar. ¿Cómo está eso? Mira, hay ocasiones en que tienes un árbol de manzanas. Pues al tener el árbol de manzanas, no eres propietario nada más del árbol, sino también de las manzanas. Claro. Y si las manzanas se caen, etcétera, pues son tuyas, ¿no? Entonces no puedes tú comentar, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esta es la accesión por producción, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, a todas aquellas, ¿qué es lo que el bien va a producir? Pues frutos. ¿Qué tipo de frutos? Naturales, como los que te acabo de mencionar, en las que no interviene la mano del hombre. Pero también hay frutos industriales en donde sí interviene la mano del hombre. Ejemplo, tienes un fruto original, el jitomate. Pues ¿cómo lo conviertes? Con la mano del hombre, en puré de jitomate, claro, en jugo de jitomate, etcétera. O tienes un animal. Todo eso es propiedad también de esa persona. Así es. Okay. El que es propietario de un bien principal también es propietario de lo que surja de él. Así eso está muy interesante. Y fíjate otra forma que muy pocos conocen, que es la accesión por incorporación artificial o natural. ¿Cómo es eso? Esto es lo que nosotros conocemos como el aluvión, abulsión, alveo abandonado, formación de islas o división de la corriente en dos ramales. ¿Cómo suceden estos fenómenos de la naturaleza? En los ríos, cuando los ríos aumentan, se acrecentan o disminuyen su caudal en forma intempestiva, como por ejemplo cuando hay lluvias torrenciales. Sí, cuando hay algún fenómeno. Se desvía el cauce del río. Y entonces, ¿qué pasa con ese terreno que por el que antes cursaba el río? Pues ese terreno pasa a ser propiedad de los predios colindantes. Eso está muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para no interrumpir esta idea que me resulta interesante. Tengo llamadas de ustedes. Vuelvo. Gracias. Esto es Conciencia.
aquellos hechos o negocios jurídicos que le otorgan a un sujeto los derechos inherentes a la propiedad en un patrimonio determinado, se les considera modos de adquirir la propiedad. Los modos de adquirir la propiedad pueden clasificarse en originarios o derivativos, singulares o universales, onerosos o gratuitos, entre vivos o por causa de muerte. Vuelvo con ustedes a Conciencia, gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién nos sintonizan, me acompaña el abogado Francisco de la Fuente y Linares y estamos platicando de cómo adquirir una propiedad. Se pone interesante cuando hay propiedades que nos decía, voy a seguir con lo que estábamos en el bloque anterior. El aluvial. Por ejemplo, hay alguien que tiene una propiedad cercana a un río, de repente pasan fenómenos naturales, el río cambia de cauce, pasa por mi terreno, por decirlo así, entonces ¿qué Tú onda? ganas las aguas y el otro, Ajá. el terreno descubierto por el cauce, lo gana la persona que tenía. ¿Por qué? Porque el río es de propiedad, ¿verdad? De todos. De todos. Así que la toyaca es nuestro, hay Así que limpiarlo. Pero fíjate que aquí tenemos ejemplos vivos cuando se entubaron. Uh-huh. ¿Qué Entonces, ocurre? todo por donde pasaba ese cauce del río pasa a ser o propiedad pública o pasa a ser por accesión, en este caso por la división de la corriente o alveo abandonado, porque se desvió el río, pasa a ser del propietario. El ejemplo lo vemos, si me lo permites, en un hotel que está aquí por la calzada Hermano Cerdán, al inicio, que se creó una sección acueducto. Uh-huh. Ahí, lo que antes era un mesón del Ángel. El mesón del Ángel, ajá, es que no, la verdad no estaba yo pensando en ese, ajá. Que estaba, por ahí pasaba el río, y recordarás que cuando se desvía el río, entonces ahí pidieron ellos. Qué bueno que nos lo dice él, porque lo ganó por accesión. Lo ganó por accesión, que es lo que nos está explicando. Entonces, quiere decir que ese hotel, ya no se llama así ni nada, por eso no crean que estemos aventando el golazo, No. Tiene esa parte de río, Que lo tuvo ganó parte por de río. accesión. Ay, qué bonito. Por accesión. Bueno, qué bonito natural. para ellos, ¿no? Pero ¿Sí? pues, toda la gente que se quedó sin río, pues no está tan bonito. Sí, e incluso lo vemos en Chiapas, Tabasco, en donde los cauces del río Veracruz son muy grandes. Y cuando llueve fuerte, cambian Cambian de rumbo, cambian claro, de rumbo. el río Entonces, encuentra su salida. La parte que quedó al descubierto, por donde ya no va a pasar el río, el cauce del río, lo gana los predios colindantes. ¿Qué tal? Y se divide trazando una línea sobre en medio y perpendicular a las riberas de los predios. No, sí hay historias fantásticas. Fíjese que ahorita me estoy acordando de alguien conocido, no en esta ciudad, aclaro, que compra un terreno para hacerse una casa. Y resulta que su arquitecto va y se equivoca y le construye, creo que 50 metros fuera de lo que era. Bueno, más bien le delimitan el terreno y se lo delimitan mal. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces llega el otro dueño, entonces dice, a ver, no podemos hacer nada porque es un pedazo raro, que es un pedazo ya de tu casa y para mí no funciona para nada. Bueno, un desastre, ¿no? Una cosa espantosa. Mira, la ley habla muy claramente en sus artículos 1052 y 1051 que te establece el que construye de mala fe, edifica, siembra, planta o hace mejoras, pierde lo edificado, construido, plantado, sembrado, si actuó de mala fe. Si tú actuaste de buena fe, porque no hiciste el apeo, porque no estaban bien delimitadas las cosas, entonces tú adquieres ese terreno, pero tienes que pagarle al que estás invadiendo el precio de su terreno. Claro. A un costo que a lo mejor te lo va a elevar. Te lo puedes subir porque ya está por medio de tu casa, ¿no? Imagínate. Sí, porque si no vas a decir, a ver, túmbala. Exactamente. Ahora hay otra cosa. Cuando una persona llega y se apropia de la casa de alguien, sí. O sea, se quedan ahí y se pueden apropiar de ese inmueble. Claro, yo conozco mucha gente que renta y dice, pues no se salen de mi casa y no los puedo, ¿cómo los saco? Ni modo que con violencia, ¿no? Aquí es algo muy importante que tenemos nosotros que cuidar.
Uno, si tú tienes un predio baldío, cércalo. La ley te obliga Muy a importante. que lo tienes que cercar. Sí. Si no lo cercas, se te pueden llegar paracaidistas No, y pues posesionarse. construyen ahí, ¿sí? Si tienes una casa y está en el abandono, habítala, réntala, haz Algo. lo que quieras. Algo. Pero no lo hagas porque se te pueden presentar o se te pueden introducir algunas personas, como suele ocurrir, Sí, claro. y luego para sacarlos vas a promover un despojo, vas a promover Sí, y sí, sí, te sí. vas a juicios largos. Hay que hacer una labor que a lo mejor ya no correspondería si lo haces todo en regla, desde Así el es, principio, ¿no? así es. Me pregunta Cecilia Baltasar, ¿qué es lo primero que debo hacer para comprar una casa? Bien, lo primero que tú tienes que hacer para comprar una casa, que es otra forma de adquirir bienes patrimoniales, que es por contrato. En principio, fijarte si ese predio que tú vas a comprar o ese inmueble que tú vas a comprar está escriturado. ¿Cómo lo vas a verificar? En el registro público de la propiedad o en las oficinas catastrales. Tú tienes que ir a investigar o tener un certificado de libertad de gravamen en donde veas que ese predio que tú vas a adquirir tiene dueño y corresponde a quien te lo está A la vendiendo. persona que lo vende. Que Ahora, no solamente pregunto, está en posesión, ¿eh? pregunto porque esto es muy importante. Si ustedes tienen un terreno, una casa, ¿es Sí. público en la información? Sí. ¿No? O sea, Sí, no se en vale el registro esconder público. que yo tengo una casa y nadie sabe, no existe tal cosa. ¿No? En el registro público de la propiedad se tienen todos los datos. Ok. Sí, para que Registrales. sepan. Exactamente. No antes de que adquieran nada. Sí, tienes tú que ver. Y cuidado, perdón que lo digamos, pero estamos en conciencia. Estamos en conciencia, Y hagan como tú lo conciencia. dices, conciencia. Realmente, cuando hay las famosas preventas, muchas veces no se tienen las escrituras. Y Porque usted es pre, puede estar comprando. Y están cayendo. Así es. Y ustedes están aceptando. Comprando riesgos. Sí. Y luego tiene usted los graves problemas de que va usted a denunciar el fraude, porque no era de él la propiedad. La propiedad, sí. O porque que la persona que tenía no era la responsable, era simplemente una inmobiliaria, una constructora que se estaba encargado de hacer la preventa. No. Usted verifique que esa propiedad es de la persona. Verifique el nombre del comprador. Si la persona está casada, Ujú. recuerde que su esposa tiene que firmar también la escritura. Sí, porque no sabemos cómo están casados. Sí, porque pueden estar peleados y a veces el hombre o la mujer dice, Híjole. lo voy a vender Le voy a dar en la antes de-". torre a mi ex y tómala. Así ¿No? es. Sí, ¿no? Y Es entonces peligroso. esa venta es nula. Esa venta No, hombre, surte pónganse sus pero efectos. súper abusados con esto. Hay que estar, me encanta este tema porque sí, dice Sara, ¿dónde me pueden asesorar para adquirir un terreno? Bueno, donde de algo, un abogado, Sí, o puedes definitivo. un corredor de bienes raíces, porque te tiene él que acreditar que esa propiedad es de la persona que te está Que te está haciendo. presumiendo vendértela, ¿no? Pero corredor de bienes debidamente certificado y Sí, con un serio. prestigio, serio. Serio. Porque de otra manera corre usted riesgos. Antonio Romero, estamos contestando tu pregunta porque dice que qué requisitos necesita para poder comprar una casa. Es justo lo que estaba Aparte diciendo. es de ver que la persona tenga su título de propiedad, que no le vaya a decir, oye, porque es otra forma de adquirir la propiedad, es que yo soy heredero, es que mi papá murió y todavía no tienen las escrituras. No es propietario. Todavía Y no. menos- Todavía no, Claro, hasta que se abusados. acabe el juicio de sucesorio, que puede ser testamentario o intestamentario, o hasta que se tramite un juicio de usucapión, porque el vendedor ¿Qué tal? ya murió y nunca le otorgó la escritura. O sea, Hay son muchos cosas- casos de eso. Vamos a tener otra sesión de conciencia para hablar del testamento, porque se mueren intestados y luego es este problema. Así Vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo con ustedes. Estamos en Conciencia. Gracias por estar aquí con nosotros.
Modos de adquirir una propiedad. La tradición es un modo bilateral de adquirir la propiedad y consiste en la entrega material y voluntaria de la cosa a otra persona que la recibe del mismo modo. Se opera entre dos sujetos, uno llamado tradente y el otro adquirente. La ocupación. La ocupación es, en el derecho civil, un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño y consiste en una aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio. La accesión es un derecho que tiene atribuido la propiedad del suelo y que le permite hacer suyo todo aquello que quede unido a dicho suelo, ya es en forma natural o artificial. La usucapión o prehensión adquisitiva. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad o cualquier otro derecho real, mediante el ejercicio de la posesión durante el tiempo y con los requisitos exigidos en la ley. La sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir derechos y obligaciones de una persona difunta o de una parte de ellos. La ley. La ley señala otras formas para adquirir la propiedad, como es el caso de los contratos. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Conciencia. Estamos platicando de las propiedades, cómo adquirir propiedades. Y bueno, pues está muy interesante el tema porque surgen dudas. Dice Juan Juárez que si necesita un abogado para comprar vivienda. No No es que lo necesite, pero sí. si hay algo que no le queda claro, yo sí Para acudiría, checar, sí. ¿no? Para buscar la legalidad, la certeza, la certidumbre de que su compra, su inversión está siendo correcta, Sí. sí es conveniente. Exacto. ¿Sí? Porque si no se tiene la escritura, hay otra forma de adquirir la propiedad. ¿Cuál es por esa forma? usucapión. ¿Qué quiere ¿Qué decir es la eso? usucapión? Es la adquisición de un bien, mueble o inmueble, por el solo transcurso del tiempo y con las modalidades que exige la ley. Esto es, en Puebla, si tú estás ocupando, viviendo en una casa más de 10 años de buena fe, que tu posición es pública, pacífica, continua, de buena fe, que hay un título, o sea, una causa que generó la posesión, pero que nunca se escrituró, puedes usucapirla. ¿Qué es eso de usucapión? Bueno, la usucapión es legalizar ese predio que tú adquiriste, pero que nunca se formalizó. Claro. Hay ocasiones que te dicen, porque la gente muchas veces por ignorancia hace un contrato, una minuta de contrato, y piensa que porque ya se la firmó el presidente municipal, el juez menor, el agente del Ministerio Público Auxiliar, ya y testigos, ya es él el propietario. No, No es así. no es así. Abusados, sí, abusados. Porque toda compraventa que sea mediante un contrato tiene que hacerse ante la fe de un notario público. Ándenles, es que no es que necesiten al abogado, un notario público y que avale Sí. que se está haciendo esa... Es más, hasta cuando tienen un coche hay que cambiarle, lo venden, hay que cambiarle de propietario con un notario, ¿no? No necesariamente. ¿No es necesario? Puedes hacerlo endosándole la factura, pero eso sí, dar a las oficinas aquí del Finanzas, dar Sí, en la el baja CIS, del aquí vehículo, dar la baja Si ya del no es vehículo. mío, ya es Así. del Incluso licenciado Francisco, ¿no? para Por ejemplo. evitarte responsabilidad, Grace, porque si tú chocas, sigue siendo el propietario. El dueño, sí, el dueño. exacto. Tú fírmalo, ya que firmaste la factura, ve a esas oficinas a hacer la baja y a darla de alta con tu nombre. Con el nombre, claro, del nuevo. ¿Qué tiene que firmar el documento privado? ¿Quién tiene que firmar el documento privado por parte del vendedor? No Bueno, entiendo. aquí es que hay dos cosas. Mira, puede ser que la venta se haga, estés comprando para un menor. Ok. Y cuando tú compras para un menor, ¿quién va a firmar en su ruego? Porque para validar ese documento, su representante. ¿Quién es su representante? Quien ejerce la patria potestad. En este caso, papá y mamá, que van a comprar para el menor. Para el niño. Puede estar a nombre del niño, Así pero es. los que firman son los padres. Son los padres. Él, al alcanzar la mayoría de edad, consolida ya la propiedad y ya no serán sus padres. Ya él podrá disponer de su bien.
Inmediatamente. ¿Tiene que hacer algo? ¿Algún trámite sí, o nada? Sí, tiene que hacer, ir, ¿verdad?, ante las oficinas registrales y decir, ya alcancé la mayoría de edad. ¿En Puebla es que 18 o 21? No, 18. 18 años. No, hombre, pues imagínate. Sí, 18 sí, hay algunas personas que dicen, no, yo voy a comprar para mi hijo la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad? La facultad de disponer del bien. Y dice el padre, yo me reservo el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Que él pueda usar y disfrutar el bien hasta que él muera. Eso es muy recomendable, al menos tu servidor siempre recomienda que cuando un padre quiere darle a su hijo un bien, le dé la nuda propiedad y él se reserve el usufructo. Claro, entonces el padre puede hacer uso de la casa, por decirlo así, sí, hasta que muera y ya lo tiene a nombre del hijo. Así es. El hijo ya cuando muere ya no necesita hacer juicio sucesorio, sino él ya consolida su propiedad. Okay. Hay ocasiones en que el padre dice, no, mi hijo va a tener el usufructo y yo la nuda propiedad. Hay mucho cuidado, porque a veces los hijos, cuando él tiene la nuda propiedad, crecen. Y cuando crecen, los hijos dicen, voy a rentarlo, voy a pues yo tengo el hipotecarlo, ¿no? Sí, claro. La nuda propiedad. Entonces ya la gente va a tener problemas, porque va a decir, bueno, vemos muchas veces en los anuncios o en el periódico que el hijo ya sacó a los papás de su casa. Sí, claro. Y son injusticias. O que pero ahí es omisión de los papás abusados, papás, si les quieren dar al hijo, qué bueno, denle lo que quieran, pero que ustedes tengan el uso de su casa hasta que mueran, si no lo sacan de su casa, ¿no? El usufructo vitalicio. Sí, usufructo vitalicio. Y eso pasa también en un divorcio, que ya hablamos del tema del divorcio, pueden dejar la casa a los hijos y la mamá de los hijos puede tener el usufructo mientras ella se case o mientras no contraiga nupcias. Mientras no contraiga nupcias o viva en concubinato. Ok. Sí, buenísimo. Sí. Ese punto. Avi Gómez dice, ¿existen algunos artículos en la Constitución que nos hablen acerca de esto? Claro, el artículo 27 constitucional, el artículo 130 de la Constitución, te hablan de tanto de la propiedad como del patrimonio de familia, que es cosa completamente diferente. Pero te quiero hablar de otra forma en que se transmite la propiedad, y esta es por ley. Y dices, ¿cómo por ley? Sí, a veces la mujer casada no sabe que al estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal, el esposo adquiere para sí un carro, un terreno, una casa, también está adquiriendo para su esposa. Ah, ok. O sea, el 50%. ¿Pero depende cómo están casados o no tiene nada que ver? No, sí, depende de que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Sociedad conyugal, si no... Si no, no, porque si es separación de bienes, cada quien es dueño de lo que está adquiriendo, de lo que está trabajando. ¿Qué tal? Cada quien es dueño de sus cosas. Así es. Y nada. Creo que hoy en día los matrimonios todos se celebran así, ¿no? Casi en su mayoría. Mira, aquí en Puebla, diversos estados, porque recuerden que México es uno de los estados o uno de los países en donde existen 32 códigos civiles. Entonces cada estado tiene el suyo. Mientras en Tlaxcala, cuando te casas bajo el régimen de separación de bienes, en Puebla te casas, si no señalas, bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Ya la gente no es tan buena, abogada, ya todos dicen, no, yo mis cosas, tú ahí te haces bolas. Así es. La verdad. Entonces, la mayoría de las gente, yo he recomendado, y no sé si lo hablamos aquí ya en otro programa, sí lo hemos hablado, que decíamos que lo mejor es casarse bajo el régimen de sociedad conyugal con capitulaciones matrimoniales. Claro, con especificaciones y ya dependiendo del caso, porque acuérdense que cada pareja es un mundo, si cada cabeza es un mundo, imagínense cada pareja es otro mundo y ellos decir que sí y que no, ¿no? Sí, porque ahí marcan las reglas claras. Entonces tú y yo nos vamos a casar, Grace, y tú y yo vamos a decir, mira, para evitarnos problemas futuros, para lo que pudiera suscitarse, lo que tú ganes y lo que yo gane se va a distribuir de la siguiente forma. Tanto va a ser para la manutención, si compras tú tu carro va a ser tuyo, si yo compro mi carro va a ser
de los Claro, dos. claro. Si vamos a comprar una casa, mira, yo voy a aportar el 60%, tú el 40%, y ya estás fijando las condiciones Y todo en eso se casos hace de liquidación, por en ley. capitulaciones Y se hace en notario. ante notario. Ante notario, Ante notario, eso que les por- quede claro, porque si no, pues ya dijimos, bueno, pero ¿quién fue? ¿Dónde dijo alguien legalmente, no? Y luego vienen los problemas. Vamos a hacer una pequeña pausa y Adelante. volvemos con ustedes. Estamos en Conciencia. Condiciones para adquirir la propiedad. Las condiciones para adquirir la propiedad que señala la doctrina romanista son las siguientes. A. Una subjetiva, que se refiere a la capacidad de las personas. B. Una objetiva, que exige que la cosa sea susceptible de derecho de propiedad. Y C. La exigencia de un modo de adquirir. Condición subjetiva. Las condiciones subjetivas se refieren, como su nombre lo indica, al sujeto y a su capacidad de adquirir. Estamos de regreso con ustedes en Conciencia, hablando de las propiedades, de cómo adquiere una propiedad, que sí, que no. Y bueno, pues gracias de verdad por su tiempo y gracias por esta plática. Nos pregunta Juana Martínez, ¿cuáles son las maneras de adquirir una propiedad? Estamos hablando del usucapión. Sí. Me encantó la palabreja, Y- el usucapión. Yo quiero recapitular ahorita. Sí. Hemos hablado de ocupación, hemos Sí. hablado de accesión, ¿Sí? adjudicación, que es por remate, ¿verdad? Contrato, que es la forma más tradicional de poder, contrato de compraventa, contrato de donación, etcétera. Podemos también hacerlo por usucapión, que es lo que estábamos hablando. Aquí la usucapión, que es por el transcurso del tiempo y con las modalidades que exige la ley, que sea pública, pacífica y continua. Hablando de esto, debemos recordar que los 32 estados marcan tiempos diferentes. En Puebla son 10 años de buena fe para adquirirlo, 20 años de mala fe. Pero ¿qué tiene usted que hacer? Ser un poseedor civil. ¿Qué es un poseedor civil? Poseer ese bien, o sea, detentarlo, tenerlo en la esfera de su propiedad, más aparte, comportarse como real y verdadero dueño. ¿Qué es esto? No estarlo poseyendo a nombre de otro, no estarlo poseyendo porque dice, yo tengo 20 años rentando este bien ya es mío porque ya pasó el tiempo, ya lo voy a ocupar. No, ahí usted es un poseedor precario. ¿Por qué? Porque sí lo detenta usted, pero no se comporta como real y verdadero dueño. ¿Por qué? Porque está usted reconociendo que esa persona que le está rentando por más de 20 años, el dueño es otro. Y en función de eso, usted nunca va a ser propietario de ese bien. Usted va a ser simplemente un poseedor precario. ¿Qué es un título en materia de posesión? La causa que haya generado la posesión. Ejemplo, Grace, si tú vas a una tienda de autoservicio y compras un plasma, tú lo compras y tienes tu ticket de compra y dices, aquí está, yo soy propietaria. No, usted no es propietaria, usted es poseedora. Okay. Porque tiene usted el documento que cree bastante para transmitir el dominio. Okay. Pero para que usted sea propietaria, exija la factura. La factura que le va a decir las características de ese bien, el número de serie, el modelo, las características, todo lo que es ese Es bien. como con los autos, ¿no? Así Cuando alguien es. compra un coche. Tienes que especificar todo, chasis, Claro. todo. Y tener ahí. la factura del mismo. Eso Cuando una es. persona compra, por ejemplo, a meses sin intereses o meses con un crédito, la factura está retenida hasta que terminen los pagos. Le darán carta factura que no es su propiedad, ¿eh? La carta factura no es algo que está en proceso. Es como si fuera una compra futuro, ¿sí? Okay. Porque esa se va a perfeccionar al momento de que usted está liquidando el bien. Claro, en ese momento ya le dan su factura La factura.
y ya el coche es suyo. Acredita ¿no? usted que ya el bien es suyo. Así Exacto. es. Eso, las maneras de adquirir una propiedad, justamente es lo que estábamos diciendo. Es obligatorio la escritura pública en una compraventa, por Claro, supuesto. eso sí es. Y eso Por le da supuesto. certeza, seguridad. No hay ahorita ningún inmueble que tenga un valor menor a 100 pesos que no pueda requerir factura. Por No, supuesto. todos tienen que ser ante la fe de notario público. ¿Por qué cantidad debo escriturar o inscribir? ¿Qué pasa cuando uno escritura y está en el registro público de la propiedad? ¿Sale el monto de lo que costó el bien? Sí, porque en Sí, la sale el escritura, mire, una escritura tiene las personas que contratan, monto. una serie de declaraciones, las declaraciones que ahí van las características, las generales de la persona, donde nació, de dónde es originario, edad, Como sus datos. fecha, sus datos personales. Los datos personales de del comprador y del vendedor. El objeto que va a ser materia de la compraventa. Y luego viene el clausulado. El clausulado que va a decir quién da, quién recibe, en qué precio, en qué condiciones de pago, etcétera. O sea, vas a decir, yo voy a pagar a plazo, voy a pagar en esto, etcétera. Claro, ¿Sí? o sea, Es eso. sí, y sí ya es- luego todas las características. Dicen, es que en la compraventa llevo testigos. No es necesario. No Oiga, es necesario, ok, está muy bueno saberlo. Sí, y otra cosa, ustedes firman a veces, es que yo tengo aquí ya un contrato de compraventa. No. El que firma usted en una preventa, Sí, por ejemplo, en una Es una oficina, bonita, como sí. decíamos, ¿no? En una oficina en donde se está vendiendo y comprando, por decir algo así, un departamento. Eso es entre la empresa dueña y el que está comprando, pero no es nada legal. no es nada legal ¿Cierto? Es porque un contrato no se inscribe. entre ellos, claro. Sí, no se inscribe es en un el contrato registro. entre ellos y ellos dicen, pues que yo te voy a pagar tanto y tú me vas a dar, pero eso es entre ellos. Pero legalmente todavía no aparece ni existe la persona como dueña de ese inmueble, ¿cierto? Así es. Y mira, hay otra cosa que cuando tú vas y dices, es que yo estoy ahorita acreditando que yo soy el propietario, usted no está acreditando que es el No. propietario, más que es usted un simple poseedor del bien. Y ahorita todas las escrituras, ¿por qué los van y los inscribe en el registro público de la propiedad? Para darle efectos de publicidad y contra terceros. Porque si alguien le quiere rebatir ese bien, usted tiene toda la forma para poder discutir. ¿Qué pasa con el tema de las rentas? O sea, ¿la persona que renta tiene que demostrar que es dueño de la propiedad? Sí. ¿O se vale que rente y diga, pues esto era mío, te lo rento? Ahí va Y el hay contrato. muchos engaños, ¿no? Así, ahí va el contrato de arrendamiento, ese es otro Ese es tema. los otro contratos. contrato. Sí, es otro tipo de contrato que tiene ciertas características. Entonces aquí, quien va a arrendar puede tener dos cosas. Una, que sea la persona propietaria del inmueble. Y dos, que lo esté haciendo en representación del propietario, pero acreditado. O sea, que le haya dado poder notarial para hacerlo. acreditarlo, para hacerlo. Claro, por supuesto. Eso Es que no es tan fácil. Yo quisiera que sí hiciéramos conciencia y que este programa apoye a la gente que está a punto de adquirir cosas que no se los trancen, que no les vean la cara, porque sí hay ciertos lineamientos que hay que seguir sí o sí, y si no, el bien no es tuyo. Sí, ¿No? y lo que comentas, y de verdad yo te felicito a ti, Grace, No, muchas porque gracias. de conciencia da una orientación adecuada a todos tus televidentes, Claro. porque les crea conciencia de decir, oye, no, es que dijeron que estoy comprando riesgos, y sí, hay Y que sí. darle conciencia de que debe de ser con todas las formalidades. de ley. Exactamente, porque hay muchos lineamientos que hay que seguir y muchos trámites a hacer Así es. que avalen realmente, están esos trámites no nada más para que vayas a hacer trámites, sino para que realmente puedas avalar que es tuya y cualquier problema, sepas que la propiedad te pertenece y que te la vendió alguien que también era suya. Así es. ¿Cierto? Porque si no, Cierto. imagínense qué rollo, pobre gente ahí que de repente puede hasta perder sus cosas, ¿no? Claro. Su dinero, ¿no? Sí. Porque le pagan a un Y no lo recuperan. usurpador y no lo vuelven a ver, Tú ¿no? sabes ahorita cuántos fraudes no hay de De ese inmobiliarias tipo. que venden y dónde están, ¿no? Bueno, Exactamente, exactamente. ¿Algo más que decirles a nuestros televidentes a este respecto? Pues nada ¿Algún más otro que tip? tengan un poquito de cuidado con con este tipo de ventas y como lo hablamos en la
En el programa anterior de sucesiones, que es la otra forma de exacto, de transmitir, ¿no? Cuando alguien derechos, te deja en herencia o sucesión de algún bien, ¿no? En sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria, de la que ya se habló. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, abogado, por venir acá. ¿En dónde te encuentran? ¿Hay un Facebook para que entren de La Fuente y Asociados, ¿sí? Sí, de La Fuente Flores y Asociados. Aquí está. Que lo vean, de La Fuente, Flores y Asociados en Facebook. Para que quienes quieran ponerse en contacto por ese medio, ¿hay un número telefónico? Sí, 240-6892 y 240-7126. Perfecto. Muchísimas gracias por venir a Conciencia, platicar, hacer conciencia. Acuérdense, si ven esto, en el mes de septiembre todavía estamos en el mes del testamento y además mes del valor de la paz. Muchísimas gracias por venir acá. Gracias a ustedes por vernos, gracias por estar con nosotros siempre, por ponerse en contacto a través de todas las redes sociales, de Conciencia, de Grace Balcázar Art. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben que yo soy Grace Balcázar. Los espero en la próxima emisión de Conciencia.